Bien, chicos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora que lo estén viendo. Vamos a continuar con la clase, con lo que veníamos realizando de la clase anterior, ¿ya? La clase anterior, un poquito como para recordarla, estábamos trabajando primero las características de los personajes, ¿cierto? Hablamos de los personajes, cómo son, qué características podemos identificar, tanto psicológicas, tanto características físicas también. Y eso nos ayuda para un elemento bastante importante cuando nosotros leemos. Entender un texto, comprenderlo. Esa es la idea. En el fondo la idea es leer algo y comprenderlo. ¿Ya? Así que vamos a ver hoy día lo que vamos a hacer. Mira, aquí dice, seguimos con la unidad uno, obviamente, vamos a ir, la idea es que, bueno, dada la cantidad de días que no vamos a tener clase, bueno, se sumaron 2 semanas más, eso significa un mes. Nosotros teníamos nuestro plan trabajar una unidad cero, principal, al principio, de activación de conocimientos previos, etcétera. Pero como esto no pasó, etcétera, o sea, todo lo que ha sucedido, la primera semana se está sacando en marcha esta unidad, pero bueno, ustedes saben todo el acontecer de carácter nacional y prácticamente mundial con el tema de la pandemia. Lo que vamos a hacer, yo voy a empezar la unidad uno a través de estos videos. Vuelta a clase, vamos a retomar las clases, vamos a retomar todo este conocimiento previo, vamos a tratar de unificarlo y solidificarlo, o sea, vamos a intentar de que ustedes terminen esta unidad lo mejor posible. Y si realmente vamos a estar en mayo de vuelta en clase, yo creo que vamos a estar terminando esta unidad, pero obviamente al volver a clase vamos a recordar todos los videos, ver las guías, revisarlas y ver obviamente y confirmar si los conocimientos quedaron tanto para los niños como tanto como para los alumnos y para que también ustedes como apoderados queden conformes. Aquí le estoy hablando al apoderado, tanto también como al niño. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, ese es como el fin el propósito de estos videos, es avanzar un poco con el plan y programas que establece el Ministerio de Educación, pero la veo obviamente sabiendo que no es una clase formal, no es una clase de hora y media que dura una clase por lo general de cualquier área, cualquier ramo, pero intentar avanzar para después cuando lleguemos a clase retomar, unificar todo este contenido, todo este conocimiento que hemos visto a través de estos videos, ¿ya? Yo sé que esto no va a estar para todo, yo sé que va a haber gente que no va a estar, que no va a poder ver los videos, no se preocupe, vamos a volver a revisarlo, vamos a volver a ver los videos, vamos a volver a trabajar y obviamente todo esto es para que ustedes tengan una buena educación, indiferente el sistema que estemos ocupando ahora, diferente si estamos haciendo a través de un computador o estamos en clases formales. Ya la idea es siempre ese es como nuestro objetivo. Ya, entonces partamos. Ahora sí, para los niños, quinto básico, ¿cierto? Escuela Araucaria, Cabildo, La Ligua, ¿ya? Y esto también obviamente para toda la gente que lo quiera ver y quiera también aportar y ayudar un poquito a otros niños y de otros colegios, latitudes de nuestro país, que quieran ver también obviamente estos videos. Ya, entonces, partimos. Bueno, el objetivo que vamos a trabajar con los próximos videos va a ser este y un par más, yo creo, porque es muy grande el contenido y y queremos abarcarlo de una manera bien profundizada en cuanto a lo que necesitan, ¿ya? Entonces, el objetivo que vamos a tener en el cuaderno es el siguiente. Estos son objetivos claramente de los planes y programas del ministerio, pero lo vamos a aterrizar. Dice leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar el conocimiento del mundo. ¿Ya? Cuando habla de familiarizar con un amplio repertorio, o sea, vamos a leer, eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer también como personas. Recuerden que nosotros tenemos que ser lectores, tenemos que informarnos, leer. Recuerden que la lectura nos aporta ese conocimiento que necesitamos. Nos divierte, nos cuentan historias, ya a la vez también lo informa, aprendemos, a veces se entremezclan, etcétera, ¿ya? Y obviamente este objetivo se va a hilar con el siguiente objetivo que va a ser analizar aspectos relevantes de la narración leída
para profundizar su comprensión. Aquí hay un punto sumamente importante, comprender lo que leo. Yo, eh, ustedes leen y comprenden inmediatamente, difícilmente comprendemos la primera. Y eso es que cualquier ser humano en el mundo sucede, le pasa eso. Entonces, si uno quiere leer, tiene que volver a releer, volver a buscar ideas, y eso planteamos estrategias. Ya, yo les mandé a ustedes un cuento, voy a ver si después lo puedo agregar en la descripción para que lo puedan buscar la gente que no ha leído este cuento y se está integrando a estos videos de una manera externa, pero obviamente esto está enfocado para mi curso. Eh, Ustedes leyeron un cuento que se llama Blancanieves y los siete enanitos, ¿cierto? Este cuento es una adaptación del cuento original. Yo creo que se dieron cuenta. La historia es totalmente distinta. Entonces, hacer una adaptación busca otros elementos, ¿ya? Entonces, cuando yo leo ese cuento, a la primera quizás no lo entiendo. Porque tengo una perspectiva antigua o una mirada del clásico, de Blancanieves y Siete. Entonces tengo que adaptar ese conocimiento al nuevo, a lo que me está intentando traer el autor y así también, obviamente, analizarlo, reflexionar sobre él y, con lo que dice acá, comprender. ¿Ya? Bueno, partimos. Cuando ya partimos con esta parte de las diapositivas, necesito que vayan escribiendo en su cuaderno, ¿ya? Necesito, recuerden, como le dije en el video anterior, voy a revisar los cuadernos, voy a hacer bastante majadero, porque necesito que ustedes tengan estos conocimientos y estén ahí en sus cuadernos como corresponde, como bien buena educación chilena que somos. Como título vamos a colocar narración como forma de contar historias. Y aquí lo que a nosotros nos surge inmediatamente es decir, ¿qué es una narración? ¿Qué es una narración? Bueno, una narración, como lo veníamos conversando anteriormente en las clases y también en los videos, la narración es contar una historia, ¿ya? Yo la puedo contar en distintos formatos, pero en el fondo me está contando una historia igual, ¿ya? Me intenta contar hechos, eventos, sucesos, ¿ya? Yo puedo leer libros de distintas formas. Miren, por ejemplo acá, bueno, donde estamos en estos momentos en mi escritorio, parte de mi escritorio, en la oficina que tenemos acá en la casa, en mi casa. Por ejemplo, yo tengo aquí, si se alcanza a ver, esto es una narración también, es una historia, ya que está narrada y contada, ya contiene eventos ficticios, ya, pero está desarrollada de una forma distinta. Por ejemplo, si yo les puedo mostrar, a ver, vamos a buscar una parte aquí. Ya, por ejemplo, si les muestro esto, bueno, ustedes me dicen, ah, profesor, eso son cómics. Claro, es un cómics, ¿ya? Y está narrado a través de hechos que son dibujados, le dicen elementos gráficos, de hecho, esto es una novela gráfica, ¿ya? Obviamente tiene lectura, y es muy bueno para los niños también, esto sirve bastante, porque así también me va dando ese corte más imaginativo de poder ir viendo las cosas, como prácticamente ir al cine, un cómics también tengo por acá. ¿Ves? Tengo libros. Yo ocupo harto estas cositas porque en el fondo me ayudan a orientarme mucho. Tengo más libros. Y todo esto son, como dice ahí, relatos que tienen hechos o eventos ficticios. ¿Ya? O sea, todo lo que nosotros encontramos acá en su gran mayoría es ficción. Si bien, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos de los libros que son, eh, ¿cómo se llama? Que son autobiográficos o diarios de vida, siguen siendo ficción. En estricto rigor sigue siendo ficción porque es la visión de una persona frente a la vida de alguien. O es la vida propia de una persona, pero en el fondo es su propia visión. Y esa visión también que uno tiene puede estar distorsionada, puede estar con elementos ya más de ficción y que generan también en el lector que uno vea la vida como esa persona la está viviendo. Entonces, también pasa a ser ficción cuando hablamos de basado en hechos reales y trata de ser lo más verosímil posible o también algunos elementos algunos que son como diarios de vida, o narradores que observan la vida de alguien y la cuentan, o un testigo. Entonces esto sigue siendo ficción. ¿Ya? Recapitulando entonces decimos que una narración es un relato de hechos, ¿ya? Y eventos ficticios. Esto tiene personajes, cuenta con personajes. O sea, toda esta historia que tengo ya en este libro cuenta con personajes, ¿ya?
Y estos personajes obviamente tienen las características que vimos en el video anterior, ¿ya? Esas características psicológicas y físicas que hablamos. Pero mira, acá hay algo súper importante y quiero dejar que quede claro, ¿ya? Todo esto, el que crea la historia, quiere que tú la creas. Y quiere que tú también entiendas su lógica. Por ejemplo, bueno, es un cómic que tenía yo acá a mano porque lo estaba leyendo, pero por ejemplo este cómic se llama Ghost Rider, ¿ya? Y el autor de este cómic, están los nombres acá, siempre en los cómics se coloca el nombre del autor y el dibujante. Eh, las personas que hicieron esta historia te intentan contar una historia que tú creas, que sea lo bastante creíble, y digas, ah, ya, sí. Bueno, me gustó porque en el fondo me metí en la historia. Uno dice de repente esa típica frase, es que me metí en la historia. Claro, cuando tú te metes en la historia es porque la persona que la creó logró convencerte, logró persuadirte, ¿ya? Entonces a eso nosotros le llamamos verosimilitud. Es una alianza entre el lector y el autor. Esa verosimilitud te la intenta dar. Cuando de repente uno dice, oye, esta película que estoy viendo en el cine, no sé, no me gusta, no le creo nada a de lo que están contando. Eso es porque el pacto de verosimilitud no se aplicó, no se creó, ¿ya? Pero en algunos casos, claramente yo voy al cine de una película, me enamoro de la película, quiero vivir esa película que está en esa fantasía. Eso es porque yo creo este pacto, creo esa verosimilitud, creo esa historia, ¿ya? ¿Y para qué? ¿Para qué queremos nosotros formar este vínculo con lo que leemos? Yo creo que el principio básico es entretenernos. En- Entretenernos, es divertirnos, poder meternos dentro de un mundo que en el fondo nosotros no conocemos y que vamos descubriendo. Por ejemplo, yo he conocido mucha gente que desde el cine se viene a leer el libro. Por ejemplo, va a ver la película Harry Potter y después quiere leer el libro Harry Potter. Entonces, o por ejemplo, lo actual, la gente ve los cómics, las películas de Marvel y después quiere leer los cómics para poder, pum, porque es tanto esa verosimilitud que se crea entre la audiencia, el espectador con la película, que quiere creer más esta lógica, quiere entenderla más aún. Y eso hace de repente que en algunos casos, obviamente, se lean el libro. Eso pasa con El Señor de los Anillos, con muchas películas que han sido libros. Sigamos. Mira, aquí tenemos tres partes, ¿cierto? Y esto es lo que también tiene que quedar claro. Ustedes leyeron un cuento que se llamaba Blancanieves, ¿cierto? Blancanieves y los siete enanitos, que es del escritor Pepe Pelayo. Él es el autor de la historia, ¿ya? Que no está dentro de la historia. Por eso dice, el autor tiene una idea. El autor tiene la idea de crear su libro. El autor tiene la idea de crear su cuento. El autor crea un narrador, que ahí dicen en la diapositiva, narrador, quién es el que cuenta la historia. O sea, el autor crea una persona ficticia, el cual va a relatar la historia. Esta persona ficticia puede existir y no existir, como en términos más simples. Puede estar o no estar en la historia. Y eso depende de la persona que lo escribe. Si nosotros nos vamos al cuento que ustedes ya leyeron, que es el de Blancanieves y los siete enanitos, del autor Pepe Pelayo, podemos darnos cuenta que la persona que me relata la historia, que me narra la historia, es alguien que lo sabe todo. Y se daban cuenta, sabía lo que pensaba Blancanieves, sabía lo que pensaban los enanitos, sabía lo que pensaban también la madrastra, sabía lo que pensaba la mamá de Blancanieves al principio del cuento. Entonces, esa información que maneja la persona que te cuenta la historia, que no es el autor, recuerden que esa persona que te cuenta la historia es alguien ficticio, maneja mucha información, pero en ningún momento te dice quién es, o dónde está, o qué está haciendo él. Entonces uno puede intuir muchas cosas, puede decir, bueno, esta persona no está en el texto, no está en el relato. Bueno, pueden haber personas que no están, como si otras que sí están. Pero en el caso de Blancanieves, los siete enanitos era una persona que contaba la historia, pero nunca sabemos quién es y también no estaba en el cuento, no lo veíamos nunca. Bueno, entonces tenemos que el autor de una idea, Pepe Pelayo, tiene una idea, creó un narrador que sabía toda esta historia y narra toda esta historia sobre Blancanieves, la narra en este caso en forma de cuento, pero puede ser o novela, o una fábula, o una leyenda, un mito,
todos estos tipos de cuentos para niños. En este caso, el de Pepe Pelayo era un cuento para niños. Bien, ya entendemos qué es lo que es una narración. Sabemos que una narración es una historia que nos están contando. Sabemos que hay un narrador, que es un ente ficticio que creó el autor para que nos cuente esta historia. ¿Ya? Manejamos todo eso, entonces nosotros vamos a empezar a analizar lo que leemos. ¿Ya? Y en este caso tenemos elementos para analizar una narración. Dice, personajes, descripciones tanto físicas y psicológicas. Cuando yo puedo analizar un texto, puedo analizar también cómo son los personajes. Si yo ya sé que los personajes tienen una forma física y una forma psicológica, eso me ayuda a mi análisis del texto. ¿Ya? El hecho de que Blancanieves sea siempre una niñita, bueno, en el caso del cuento de Pepe Pelayo, podemos darnos cuenta que es una humorada, ¿ya? ¿Cierto? Es como una especie de chiste un poco el cuento de Pepe Pelayo, porque dice que cuando nace la hija de la reina, eh, nace Blancanieves, la mamá había dicho, oh, quiero que mi hija tenga los labios muy rojos, su piel muy blanca y su pelo muy negro. ¿Y qué pasó? Que el hada se escuchó mal y le hizo, ok, la piel negra, el pelo rojo, ¿cierto? Y los labios blancos. Era bastante raro, entonces. Pero esas características, descripciones psicológicas y físicas me ayudan en mi análisis de texto. ¿Ya? Obviamente, análisis para mejorar nuestra comprensión. Lo siguiente que tenemos que ver son actitudes y acciones de los personajes. Actitud de un personaje es como, entre comillas, decir su personalidad frente a las cosas que hace. ¿Ya? Y las acciones, bueno, ahí en el Power se van a dar cuenta que yo hice una redundancia, puse acciones y acciones. Pero acciones son las cosas que hace. ¿Ya? Por ejemplo, si yo pienso en Blancanieves, Blancanieves era un poquito floja. Si hablamos de una actitud, era un poquito floja, tenía un poco flojera. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en toda la historia, ella siempre estaba sentada, estaba viendo tele, no hacía nada. Entonces, en el fondo, podríamos decir que su actitud era un poquito floja. Acción, veía mucha tele, ¿cierto? Constantemente, veía bastante tele. Eh, Actitudes, muy consentida. La regaloneaban mucho. Eso se notaba dentro de la historia, como que la quería, le daban todo lo que ella pedía. De hecho, una parte cuando ella se pierde y se va al bosque y se encuentra con los enanitos, ella como que le pide al enanito que le compre una tele. Y como que le ruega, y los enanitos como que se convencen y se la compran. ¿Ya? Acciones, ahí está, le piden a los enanos que le compren una tele. ¿Se fijan? Esto me ayuda a entender al personaje, me ayuda en su análisis. Así yo puedo poder comprenderlo mejor y saber quién es Blancanieves para esta historia. Ojo, recuerden siempre, vamos escribiendo, vamos escribiendo. ¿Ya? Vamos anotando la materia. Ya hemos avanzado bastante, se notaron. Este cuadro tiene que estar en su cuaderno también para que entiendan un poco el posicionamiento de los elementos de una narración. ¿Ya? Aquí estamos con los elementos que ya me imagino que lo escribieron. Pueden pausar el video, pueden escribir. ¿Ya? Y pasamos a la siguiente parte. Cuando yo comprendo la narración, sé que es un cuento. Busco sus personajes. Describo sus personajes. Hago un análisis físico y un análisis psicológico. Hago una perspectiva de lo que ellos hacen, de sus acciones y sus actos. Y después de eso yo voy a empezar a extraer información. ¿Ya? Y esta información se le llama información explícita e información implícita. ¿Ya? En los textos siempre encontramos hechos, nombres, características y todo tipo de contenido, todo tipo de información. Bueno, esta información es fácil de localizar porque la vamos a ver escrita directamente en el texto. ¿Ya? Entonces, hay información fácil de localizar, pues aparece a primera vista. Otros elementos surgen gracias a nuestra intervención como lectores. ¿Ya? Entonces, podemos relacionar datos que están entre sí o con nuestros propios conocimientos y descubrir los nuevos contenidos. ¿Qué quiere decir esto? Hay cosas que yo puedo ver y observar y ver que aquí dice Borges y eso está
a primera vista, pero si yo veo la imagen, puedo decir, se ve un caballero, un poquito viejito, quizás bastante. Y eso es extraer información desde otros puntos de vista. ¿Ya? Vamos a analizar un poquito mejor esto a continuación. Mira, acá puse una imagen que dice, bueno, esta imagen es de un señor que se llama Patch Adams. Bueno, si no la vieron, les voy a contar un poquito rápidamente la historia un poco de este señor. Este caballero, bueno, primero que nada, esta persona existió de verdad, existe todavía, ¿ya? Es una historia basada en hechos reales, aunque recuerden que los hechos reales siempre siguen siendo parte de la ficción. Entonces, este señor Patch Adam se hizo una película de él porque tiene una vida extraordinaria, ¿ya? Este señor anteriormente había estado en un psiquiátrico, en el cual en el psiquiátrico había pasado por una serie de sucesos bastante duros por una persona, pero se empezó a dar cuenta que a la gente cuando uno le sonreía, contaba un chiste y le hacía reír, como que se le olvidaba de que estaba mal o que estaba en un psiquiátrico, que estaba enfermo, y como que se mejoraba más rápido, era como una teoría que él tenía. Entonces él entra a estudiar medicina justamente porque quiere mejorar esto y a medida que van avanzando los años en su estudio, él como que se da cuenta que en el fondo, si él ayuda a las personas desde el amor, desde el cariño, desde la risa y el humor, ellos se van mejorando mucho más rápido. Entonces junta un grupo de amigos y con ellos conforma una clínica, ¿ya? El tema es que él crea esta clínica justamente para ayudar a las personas, ¿va? Después la historia obviamente tiene muchas más cambios y dentro de lo que se cuenta en la historia le quisieron quitar su título como doctor, nunca había sido doctor porque no se tituló, etcétera. El tema aquí es que él te intenta decir, bueno, los doctores también tenemos que eh, tratar de sanar desde el cariño y desde el afecto. Entonces, está esta frase. Cuando yo tomo la frase que dijo una persona, se le conoce como cita. Estoy citando a la persona que dijo tal cosa. En este caso, él dice, los medicamentos alivian el dolor, pero solo el amor puede aliviar el sufrimiento. Y abajo coloco el nombre del Patch Adam, o sea, estas palabras son de él, esta cita. Entonces, viendo esta cita, analizando esta cita, las preguntas son las siguientes. Dice, según la cita anterior, ¿cómo se alivia el sufrimiento? Quiero que lo respondas tú, en tu cuaderno. ¿Ya? ¿En qué te fijas para saber quién dijo las palabras que aparecen en la cita? ¿Ya? Analízalo, reflexiónalo, piénsalo tú por mientras. Y finalmente, una pregunta más reflexiva. De acuerdo a tu experiencia, ¿estás de acuerdo con lo que se expresa en el texto? ¿Y por qué? Piénsalo. Esto lo podemos dejar como una conversación para que puedan, si estás viendo este video con tu papá o con tu mamá, o con la persona que esté, intenta compartir esto y dile, mamá, mira esta foto. ¿Qué piensas tú? Dime, veamos la frase, veamos las preguntas. Intenta compartirlo, ya es un ejercicio bastante bueno. Veamos nosotros. Voy a hacerlo yo ahora. Me imagino que ya pausaste el video y hiciste todo lo que tenías que hacer. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el análisis conjunto. Según la cita anterior, ¿cómo se alivia el sufrimiento? Es algo que yo puedo identificar. Dice, los medicamentos alivian el dolor, pero el amor puede aliviar el sufrimiento. El texto lo dice, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se alivia el sufrimiento? Con amor, porque el texto me lo está diciendo. ¿En qué te fijas para saber quién dijo las palabras? Bueno, observo la imagen y me doy cuenta que al final sale el nombre de la persona. Esa es la forma que yo me doy cuenta de quién dijo estas palabras. De acuerdo a tu experiencia, ¿estás de acuerdo con lo que se expresa en el texto? De acuerdo a mi experiencia. De acuerdo a mi experiencia, yo creo que el amor sí ayuda, sí también simplifica mucho el hecho de que las personas se olviden de repente de que tienen algo muy grave. Entonces yo creo que, y ahí va mi reflexión. Puedo explayarme mucho más frente a esto, pero la idea no es esa. La idea es que la reflexión nazca desde lo que yo siento, desde mi experiencia. Por eso habla de tu experiencia.
¿Ya? Ojalá puedan anotar esta reflexión, déjenla en su cuaderno, porque quizás también la podemos ocupar más adelante. Bueno, la información que llamamos explícita, y ahí está con negro, márcalo con negro también en tu cuaderno, es la que el autor comunica de forma clara y directa. Clara y directa. Esto es verde y es verde. ¿Ya? Y si eso lo dijo el autor, es explícito. ¿Ok? Entonces, responde, por lo general, la información explícita responde a preguntas de qué, quién, cómo, cuándo, cuántos, etcétera. ¿Ya? Y para encontrar esta información solo debe releer un texto y buscar la respuesta pensando en estas preguntas. ¿Ya? Vuelve a tomar el texto de Blancanieves. Piensa de por qué hizo esto, qué es esto otro, cómo, cuándo, cuántos personajes puedo observar. Recuerda, información explícita. La respuesta a estas preguntas, si tú lees el cuento, va a ser información explícita que vas a encontrar. Bueno, avanzando un poquito, dice, la información implícita, en cambio, no está dicha de forma directa. No te la dicen. Para poder descubrir, debemos ser lectores activos. Buscamos pistas en el contexto y usar nuestro conocimiento previo, ¿ya? Usamos nuestro conocimiento previo y nuestras experiencias para poder manejar y buscar esta información implícita. Recuerda que para mejorar la comprensión es importante determinar nuestros objetivos de lectura. Cuando nosotros leemos, tenemos que saber bien lo que estamos leyendo. Si vamos a leer algo para entretenernos, como este cómic que tengo acá, voy a entretenerme. Y quizás voy a colocar mi experiencia previa en él para poder buscar información, como dice ahí, implícita. Pero ojo, siempre, si yo como profesor te doy que tú leas el texto de Blancanieves, pero yo les digo antes, chiquillos, van a leer el texto, se van a reír, les va a gustar, les van a divertir, lo van a pasar bien. ¿Qué creen ustedes qué tipo de objetivo debo trazarme con ese texto? Que es algo que me tengo que entretener. No me tengo que aproblemar por este texto y decir, oh, este texto, no sé, como poniéndome el objetivo de investigar y responder preguntas. Si ustedes van a eso, drásticamente están perdidos. Tenemos que poner un objetivo claro frente a eso. ¿Ya? Y la información implícita la vamos a encontrar de esa forma. Analizando, pensando. Si nosotros leímos el cuento de Blancanieves pensando que los vamos a entender, los vamos a pasar bien, van a entenderlo mucho más rápido, van a encontrar información implícita y vamos a poder dar un verdadero análisis a ese cuento, que próximamente se viene en la siguiente guía. Acá coloqué una imagen que la que extraímos del libro de quinto básico. Dice, estrategias para extraer información de un texto. Lee el texto con atención para formarte una idea general. ¿Ya? Una idea general de qué es lo que se trata este texto. Ya sea, hablamos de texto en modo general, ya sea un cuento, fábula o cualquier tipo de otro texto. Ya puede ser una noticia, puede ser un texto informativo. ¿Ya? Información explícita. Relee y subraya los fragmentos o las palabras que contienen la información que buscabas. Cuando hablábamos de las preguntas, ¿ya? Eh, Dice, información implícita. Busca en el texto pistas para conclusiones y establecer una relación. Por ejemplo, algo que sea causa y efecto. ¿Qué es lo que es la causa y qué es lo que es el efecto? Es algo que vamos a ver en el siguiente video. Pero para poder rajuñar un poquito y pensar un poquito en qué es lo que podría ser, hablamos de hechos que suceden y que afectan y causan una consecuencia, ¿ya? Y eso lo vamos a ir analizando en el siguiente video, ¿ya? Primero que nada, queremos que ustedes manejen estos. No voy a dar una guía para este video. Sí, en el siguiente video va a ir una guía que justamente va a haber extracción de ideas explícitas, extracción de ideas implícitas y obviamente algo más reflexivo. Y ahí vamos a encauzar un poquito más en lo que es las causas y el efecto como para el análisis. Dice, para hacerlo, debes tener en cuenta los datos de la información explícita que has encontrado, la idea general que te formaste en el texto y tus propios conocimientos previos. Se fijan que para poder aplicar la información implícita, como dice ahí, yo debo primero entender bien la información explícita que hay. Si yo la veo, la encuentro y la detecto bien, puedo determinar mi información
implícita. ¿Ya? Mi experiencia me dice que cuando el día está nublado es porque va a ser frío. Mi experiencia me lo dice. Entonces, cuando yo salgo los días de la mañana, salgo de mi casa al colegio a trabajar a la Araucaria y me paro afuera de mi casa y yo veo que está un poco nublado, de hecho hay una pequeña neblina bastante pesada, y digo, frío, me voy a ir a buscar una chaqueta. Primero, busqué lo explícito, miré y vi que estaba nublado. Segundo, me basé en mi experiencia, me recordé que una vez me fui al colegio y dije, está nublado, así se va a despejar. Llego al colegio y estaba prácticamente lloviendo. Esa experiencia me decía, hey Alejandro, tienes que llevar tu chaqueta, tienes que llevar algo para abrigarte. ¿Ya? Y eso yo me hizo tener mi información implícita de decir, tengo que ir a buscar mi chaqueta. ¿Te fijas? Entonces, de esa forma, yo voy a sacar ideas implícitas de un texto para poder analizarlas. Mira acá, apliquemos. Y esto también va a ser una tarea para ustedes y ustedes nomás la van a hacer. Y esto creo que sí quedan sus cuadernos porque lo vamos a revisar próximamente después, ¿ya? Y vamos a ver cómo lo revisamos. Quizás le pedimos a apoderados que me ayuden mandando algunas imágenes o simplemente vamos a tener que hacerlo volviendo después de clases. Pero vean, tenemos esta imagen, ¿cierto? Véanla. Les voy a dar unos 5 segundos para que la puedan observar. Bien, veamos. Dice, la niña dice, ¿sabes cómo se llama esa constelación? Y el gatito que está al lado le dice, Tortícolis. Bueno, abajo sabe de dónde sacamos esta imagen. Preguntas para ustedes. Tienen que ustedes responderlo y quedar en su cuaderno. ¿Qué observan las personas de la viñeta? Hablamos de las que están ahí, aquí. Esas son las personas o personajes de la viñeta. Explica, ¿qué conocimientos o experiencia aplicaste para comprender el sentido de la historieta? Si yo no tengo experiencia, por ejemplo, con alguna palabra, como por ejemplo esta que está aquí, tortícolis, ¿qué debería utilizar para poder saber la definición de esa palabra? Ojo ahí, debo utilizar algo, un librito pequeñito que me da ciertas definiciones, ¿ya? Y así voy a entender quizá, pero explica, ¿qué conocimientos o experiencias aplicaste para comprender el sentido de la historia? ¿Cuál es el objetivo del texto? ¿Ya? Y vamos a dejar hasta aquí, por lo menos el video de la cápsula del día de hoy, para esta unidad. Obviamente estamos trabajando, como sale acá, dos objetivos bastante grandes, ¿ya? La idea es que podamos hacer más videos que puedan abarcar este objetivo y lo podamos ir trabajando. Algunas guías para poder ir reforzando en casa y obviamente con la ayuda de los papás para poder también siempre estar ahí al día con todo esto. Y así poder afrontar todo lo que es esta pandemia de la mejor manera y sin que ustedes queden sin sus clases. ¿Ya? Este objetivo queda abierto, yo lo voy a retomar en el siguiente video. Ahí vamos a mandar las siguientes guías para esa guía ya sería para con este video y el siguiente para poder estudiar. Recuerda anotar toda la materia en tu cuaderno, mantenerla ahí para que puedas repasar, estudiar sin necesidad de ver el video nuevamente. Y ya sabes que cualquier duda se pueden comunicar conmigo o me pueden escribir, etcétera. ¿Ya? Eso. Espero que estén bastante bien, espero que estén en sus casas, espero que estén en familia, cuídense y que nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. ¿Ya? Eso. Nos vemos. Chao.